Dios les bendiga nuevamente, estamos de vuelta, espero hayan sido bendecidos a través de cada alabanza, cada devocional, que sea el Señor, que haya sido el Señor ministrándole a cada uno de ustedes a través de las mismas. Creo que Dios habla y transforma a través de la alabanza, a través de la administración y definitivamente sabemos que Dios está en control de nuestras vidas y que Él está obrando conforme a su misericordia, que está obrando conforme a su gracia, conforme a todo lo que está operando, ¿verdad? En nuestras vidas, porque tiene planes, porque tiene propósitos, porque Dios sabe claramente que sus planes y sus propósitos se cumplirán en nosotros. Y estuve hablando, ¿verdad? Orando al principio acerca de estos misioneros que murieron, fueron asesinados tristemente. Y creo que el mensaje en esta mañana sería fe cuando otros están en contra nuestra. ¿Por qué? Porque pienso que a pesar de que somos cristianos y que tenemos fe, siempre va a haber oposición. Y creo que en Daniel capítulo 6 hay una historia donde nos muestra exactamente eso, cómo este hombre tuvo que mantener su fe aun cuando muchos estaban en contra de él. Todos sabemos, ¿verdad?, que Daniel fue un hombre eh, que nació siendo un niño, un joven cautivo, pero pasó a ser primer ministro, ¿verdad?, del reino. Creo que en capítulo 6 de Daniel dice, en el nombre del Trino Dios, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Oh, vemos, ¿verdad? Claramente aquí que Dios honra a Daniel a pesar, ¿verdad?, de que hubo oposición, hubo un montón de cosas en su vida. Daniel, ¿verdad? Todos sabemos que sus amigos eran prácticamente cautivos de Nabucodonosor. Creo que en Babilonia, cuando fueron llevados cautivos de Jerusalén, prácticamente todos sabemos la historia de estos jóvenes, ¿verdad?, que determinaron no contaminarse, ¿verdad?, con la comida y el vino del rey. Eso lo vemos en el 1.8. Pero sabemos claramente que Dios comienza, ¿verdad?, y como lo dije al principio, este compartir es fe cuando otros están en contra nuestra. ¿Por qué? Porque en el Evangelio no todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros, no todo el mundo va a estar a favor de nosotros. Y aquí sucedió esto, ¿verdad? Si hubiese sido así, estas personas no hubieran muerto en Haití, ¿verdad? Estos hermanos misioneros, ¿verdad?, que oramos, que están en la presencia de Dios en este momento, pero el dolor, ¿verdad?, que deja en la comunidad cristiana, en la comunidad misionera, es muy grande. Y como le compartía, hablando de Daniel, que pasó mucha oposición, hubieron muchas personas en contra de él. Dice que Daniel prácticamente, todos sabemos que en el capítulo de Daniel, el capítulo 4 él comenzó a interpretar los sueños del rey, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Comenzó a hablarle, a decirle acerca de todo lo que estaba soñando el rey. Y prácticamente en el capítulo 5 la Biblia dice que Daniel predijo su muerte. Eh, pero obviamente todos sabemos que Darío vio que Daniel era diferente. Si usted mira en el versículo 3, se da cuenta que eh, dice aquí que, pero Daniel 6.3 mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vemos claramente, ¿verdad?, que Daniel era completamente diferente. La Biblia dice que había un espíritu de él donde que sobresalía sobre todos los demás, brillaba sobre todos los demás, a pesar, ¿verdad?, de que en su vida siempre hubo oposición, hubo marginación porque nació cautivo. Pero
se mantuvo, ¿verdad? Y pudimos ver, o vamos a poder ver, mejor dicho, cómo Dios pues lo sigue honrando. Y obviamente el rey se dio cuenta, obviamente, ¿verdad? Que el espíritu de Daniel era superior, que era mucho mejor, que era más cálido, que era mucho más inteligente, como dije, sobresalía, era superior prácticamente a los demás, y esto causó, ¿verdad?, que el rey lo pusiera en honra y que pensara en darle muchas más oportunidades a Daniel. Y creo que la Biblia dice, ¿verdad?, que lo nombró prácticamente lo nombró un hombre de mayor confianza, ¿verdad? Lo agarró para sí, y Dios lo puso en gracia con este rey, y Daniel pues pudo escalar, ¿verdad?, en el reino. Pero obviamente, como dije, de la misma manera que Dios está operando y bendiciéndonos, también se pone en marcha en muchas ocasiones la oposición, ¿verdad?, que es la que estamos hablando esta mañana. Ah, por eso las personas de fe, como era a Daniel, de momento se comenzó a forjar una máquina, diría yo, de anti-Daniel, ¿verdad? Anti-Daniel, anti-fe. Y creo que todos hemos sabido que en el versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Prácticamente, uh, hablando de la oposición, ¿verdad? La Biblia dice que esos que estaban con él allí comenzaron a oponerse a Daniel, comenzaron a pelear con Daniel, comenzaron a prácticamente hacerle la vida imposible a Daniel, ¿verdad? Empezó la oposición, pero ¿verdad?, esta historia nos muestra la fe de Daniel, aun cuando otros estaban en su contra, y esa es la enseñanza en esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener fe cuando otros están en contra nuestra, cuando otros hablan mal de nosotros, cuando no nos quieren, cuando no se sienten bien, ¿verdad? Cuando nosotros estamos. Pero creo que en este versículo 4 que leímos ahora nos enseña que en muchas ocasiones la gente de fe como nosotros no somos populares. No somos populares porque obviamente no creemos y no nos dirigimos, ¿verdad?, en las mismas líneas que muchas personas que no conocen a Dios. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad?, en estos versículos, que los otros sátrapas que estaban con Daniel lo odiaban y lo despreciaban. O sea, la tenían con Daniel. O sea, su vida era constantemente en contra de Daniel, hablando mal de él, buscando ocasión para hacerlo caer, buscando ocasión para acusarlo. Eh, ¿Por qué? Porque quizá Daniel no estaba de acuerdo con las cosas que hacía, quizá Daniel representaba como una amenaza para ellos porque hacían las cosas que no tenían que hacer. Eh, y esto nos muestra, ¿verdad?, esta historia, que servirle a Dios siempre ha sido costoso. La gente cree que no, pero servirle a Dios en muchas ocasiones es costoso. Obviamente acabamos de hablar de estos misioneros que perdieron su vida en Haití, tristemente. A ellos les costó su vida, le costó eh, prácticamente todo lo que puede tener un ser humano. O sea, pagaron el precio más alto que puede pagar un ser humano, que es pagar con su vida. Y por eso, como dije anteriormente, podemos orar por esta familia, por este concilio, este grupo misionero que acaba de tener esta pérdida. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que los profetas en ocasiones, todos sabemos que en ocasiones los profetas fueron ignorados, fueron criticados. En toda la Biblia los profetas fueron señalados, los profetas fueron encarcelados, muchos fueron apedreados, otros fueron aserrados, muchos fueron expatriados, ¿sabes? Los despatriaron, los enviaron al extranjero, literalmente los corrieron de su propia ciudad. Otros pues obviamente los enterraron vivos, o sea, otros
lo flagelaron, otros lo enviaron a prisiones para siempre. Pero en todas estas cosas, Dios siempre estuvo con ellos. Todos sabemos la historia, ¿verdad? De un profeta muy popular, o por lo menos bien conocido, que se llama Juan el Bautista. Todos sabemos qué pasó con Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan el Bautista fue encarcelado y decapitado. ¿Sabe? Que no solamente fue privado de su libertad por predicar la palabra del Señor, por traer las buenas nuevas, por dejarle saber al mundo acerca de Dios. Entonces Juan también pagó con su vida, de la misma manera que pagaron con su vida estos misioneros ahora en Haití. Pues pagaron un precio súper alto. No solamente Juan fue encarcelado, sino que también fue decapitado. Entonces esto significa, ¿verdad?, que en muchas ocasiones va a haber oposición, va a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que tú traes, con lo que tú quieres decir. Van a haber personas que no les interesa realmente el mensaje que viene de parte de Dios. Y obviamente todos hemos escuchado la historia de Pablo. Pablo fue un hombre que fue a la cárcel en varias ocasiones. Pablo fue apedreado, Pablo fue martirizado, Pablo fue en muchas ocasiones tuvo que pagar un precio alto, ¿verdad? Por la fe que tenía, porque sabía claramente que seguir a Cristo es costoso, hay que pagar muchas veces, y como dije anteriormente, hasta con nuestra propia vida. Pero la paz y la misericordia de Dios está con nosotros, y eso es lo más importante. Todos los apóstoles obviamente murieron mártires, la mayoría. La Biblia dice que el único que no murió mártir fue Juan, que fue desterrado, ¿no? Todos los demás pues fueron mártires del Evangelio, pero Juan fue el único que no pasó por el martirio, sino que fue desterrado. Así que esto nos enseña claramente que servirle a Dios no es un juego, servirle a Dios es algo serio. Y por eso en esta historia de Daniel vemos claramente una enseñanza donde dice y nos muestra, ¿verdad?, que servirle al Señor en muchas ocasiones pues va a ser difícil, pero Dios siempre estará con nosotros, nos dará la victoria. Dios siempre, aún perdiendo la vida, sabemos que la ganaremos. ¿Por qué? Porque Él prometió que el que diera su vida por Él, la ganaría. Sin embargo, el que lo negara, ¿verdad?, pues entonces la perdería. Entonces Jesús, en otras palabras, advirtió y dijo claramente que le dijo a sus discípulos que el mundo lo rechazaría. Él dijo claramente que si tú lees más adelante en Juan 15, el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que Jesús le habló claro a los discípulos. Dijo, ¿sabes qué? Es necesario que pasen por muchas cosas, pero una de las cosas que más va a ocurrir es el rechazo del mundo, es el sentimiento negativo de las personas hacia ustedes, ese sentimiento diría yo, de rechazo que siempre va a haber, simplemente porque no les gusta escuchar una palabra de fe, no les gusta al hombre que le digan lo que tiene que hacer para corregir su vida. Y fue exactamente lo que le dijo el Señor a sus discípulos en Juan 15, que era necesario y que vendría. Así que los cristianos obviamente han sufrido, los cristianos hemos sufrido a través de todos los tiempos, ¿verdad?, por nuestra fe. No es ahora, no, esto que acaba de pasar en Haití no es nada nuevo. En todas partes del mundo constantemente mueren personas todos los días por la fe en Cristo, martirizados, asesinados, mujeres violadas, hombres asesinados simplemente por la fe en Cristo. Y el Señor lo advirtió, el Señor lo dijo claramente, ¿sabes? Muchos los matarán, ¿sabes? Pero
la misericordia de Dios está con nosotros en todo momento. Y creo que la pregunta sería si nos podemos mantener firmes en medio de la persecución, si nos podemos mantener firmes en nuestra fe cuando empecemos a ser perseguidos. Y la persecución va a venir, o sea, la persecución no va a parar nunca. Quizás en este país, en Estados Unidos, la persecución no sea tan fuerte quizás como existe en otros países del mundo, porque ¿verdad? Tenemos la bendición y la protección de Dios y también del gobierno y de otras entidades, pero en otros países, en el Mediano Oriente, constantemente los cristianos son asesinados, son aserrados, son golpeados, son humillados, pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Verdad? Esa pregunta es necesaria. ¿Se mantendrá firme su fe bajo la persecución? O sea, podemos seguir confiando en Dios cuando seamos juzgados sin razón, cuando seamos señalados sin razón, cuando seamos perseguidos sin razón, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestro país, por el gobierno. Todas esas ¿verdad? Cosas nosotros nos las tenemos que preguntar, porque creo que se están acercando tiempos difíciles, tiempos malos, y creo que cuando leemos esta historia de Daniel, ¿verdad? Seguimos en el 4, dice en el 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron al rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por el consejo que promulgue un edicto real y la confirme, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogada. Firmó por el rey Darío el edicto y la prohibición. Vimos claramente, ¿verdad?, que la Biblia dice que no podían conseguir nada, ningún motivo para poder acusar a Daniel. Entonces se inventaron esto es una conspiración en contra del hombre de Dios. Y ¿verdad? Vemos cómo ellos están intrigados por hacer caer a Daniel, intrigados con él porque no lo querían, porque no querían nada que tuviera que ver con Daniel, porque simplemente Daniel les servía a la luz y ellos eran tinieblas, obviamente. Pero obviamente vimos que los enemigos de Daniel buscaban sus fallos, estaban constantemente buscando la oportunidad de ver una falla, de ver algo que pudieran acusarlo. Pero Dios estaba con él y dice la Biblia que Daniel era un hombre que caminaba recto, que caminaba firme, que no tenía ningún vicio, que no tenía ninguna debilidad, sino que se mantenía creyéndole a Dios y era superior a ellos. Probablemente le tenían envidia, quién sabe, ¿verdad?, lo que le estaba pasando, pero sí sabemos que estaban en contra de él, que lo odiaban, que no querían nada que tuviera que ver con Daniel. Y Daniel se mantuvo firme en todo momento. Creo que esta historia es una historia maravillosa que nos enseña que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios todavía puede mostrarnos que está con nosotros, que no ha cambiado, que su protección está contigo y conmigo, y eso es lo más maravilloso de todas estas cosas. Dice que no pudieron encontrar ninguna falta en él, obviamente. Cuando honra eso, cuando honra, ¿verdad? Cuando Dios honra a un hombre, ¿verdad?, por su fidelidad, pero obviamente el mundo opresor, ¿verdad?, el mundo que está en contra de nosotros, pues no va a tener nada, ¿sabes?, que en contra de nosotros. Por eso esta historia nos recuerda cuando
Jesús estaba frente a Pilato. Yo siempre digo, cuando Pilato estaba frente a Jesús, dice la Biblia que Pilato tuvo que decir: yo no he hallado ningún delito en este hombre. O sea, Pilato buscó por diferentes partes, por diferentes áreas, a ver si encontraba algo en contra de Jesús. Y tuvo que confesar públicamente que no había hallado ningún delito en Jesús. O sea, no había encontrado ocasión, no había encontrado motivo para juzgar, no había encontrado una mancha en Jesús como para poder agarrarse y poder señalarlo. Entonces, esto nos recuerda claramente, ¿verdad?, que de la misma manera estaba aconteciendo con Daniel. Los sátrapas que estaban con él eran odiosos, lo odiaban, no lo querían y buscaban ocasión, ¿verdad?, para juzgarlo, y no encontraron nunca nada. Entonces, la única oportunidad, ¿verdad?, para los enemigos de Daniel, obviamente, era que pudieran tratar con su fe, tratar con algo diferente, que pudieran atraparlo, ¿verdad?, como por así decirlo. Pero se olvidaba que él era un hombre de fe, y se dieron cuenta claramente que era un hombre de fe. Y cuando tú eres un hombre de fe, es muy difícil, ¿verdad?, que traten de salirse con la suya, porque la fe te mantiene, la fe te da la sabiduría, el conocimiento y la esperanza para creerle a Dios en medio de tu situación. Todos sabemos que Daniel era un hombre de fe, número uno, era un hombre de oración. La Biblia nos muestra, obviamente, se dieron cuenta que él oraba mucho a su Dios, y dijo: espérate, aquí es que lo vamos a agarrar a él. Vamos a inventarnos algo para que ni nadie ore, ningún Dios, por 30 días más que a ti, Señor, le decían al rey. Y dice que buscaron manera de acusarlo, manera por causa de su hábito. ¿Qué era el hábito de él? Que oraba constantemente, ¿verdad?, que no dejaba de orar, que siempre estaba sirviéndole al Señor, con su fe puesta en el Señor, pero también orándole al Señor. Y creo que el decreto infame, ¿verdad?, que yo diría que fue un decreto infame, que era prácticamente lo que se inventaron los sátrapas, envió a Daniel, ¿verdad?, al foso de los leones. ¿Por qué? Porque se inventaron la historia o la idea de que nadie orara a ningún dios que no fuera el rey por 30 días, porque ellos sabían que Daniel constantemente, ¿verdad?, oraba a su Dios, y dijeron: así lo vamos a agarrar. Y obviamente este decreto infame, ¿verdad?, esta orden, ¿verdad?, que puso Daniel en el foso de los leones, obviamente se harían solo peticiones. Cuando nos damos cuenta, la Biblia dice que se hacían peticiones solamente al rey. En otras palabras, ellos lo que querían es que nadie orara a Dios, simplemente que le oraran al rey o le hicieran peticiones al rey. En otras palabras, ellos querían ponerle al rey como si fuera un dios por 30 días, lo cual sabían que Daniel no estaría de acuerdo, porque Daniel tenía su propio Dios, un Dios real, el Dios que nosotros le servimos, no un ser humano. Entonces, ellos sabían, ¿verdad?, que Daniel continuaría orando a Dios. Ellos sabían que Daniel no iba a flaquear en ningún momento de su hábito de oración constante al Señor. Ellos sabían que Daniel en ningún momento iba a poner su mirada en un hombre, ni mucho menos orarle, ni mucho menos pedirle al rey. Él había ya rechazado muchas cosas del rey, no le interesaba ni siquiera la comida del rey, cuanto menos sería él a donde el rey a hacer una petición como si fuera Dios. Obviamente la malvada maquinación de estas personas, ¿verdad?, hicieron que Daniel fuera sentenciado a muerte. ¿Por qué? Porque en el momento que te sentencian al foso de los leones, prácticamente te están sentenciando a una muerte segura. Pero Dios estaba con Daniel, y eso es lo más maravilloso. Obviamente la fe siempre encuentra ayuda en la oración, y Daniel lo sabía. Daniel sabía que mientras él se mantuviera orando, mientras él se mantuviera con la fe
puesta en el Señor, Dios haría bendición. Por eso en el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando. Obviamente todos sabemos la historia, o la mayoría sabemos la historia. Eso sigue más o menos hasta el 28. Pero obviamente Daniel no se dejó amedrentar, no se dejó intimidar, sino que por el contrario abría las puertas para que lo vieran orando, para que vieran de que no tenía miedo, de que el Dios que él le servía tenía el poder para salvarlo, ¿verdad? De cualquiera fuera la situación. Entonces dice que siguió orando siempre, que no dejó de orar, que oró con su ventana abierta, no en secreto. Obviamente no se escondía para orar. Obviamente sabía claramente que no tenía por qué esconderse. ¿Por qué? Porque el Dios que él oraba lo recompensaría en público. O sea, entonces la confianza que tenía Daniel en su Dios era tan y tan grande que él no se tenía que esconder. Él sabía claramente que no era cualquier Dios el que él le servía. Entonces dice la Biblia que oró con su ventana abierta y no en secreto. Esto deja decir mucho, ¿verdad? Porque esto creo que Daniel, ¿verdad? Fuera enviado al foso de los leones. Entonces dice la Biblia que Darío envió a Daniel, ¿verdad? Al rey al foso de los leones, porque el rey tenía confianza en las oraciones de Daniel a pesar de todo, ¿verdad? Él sabía que Daniel era un hombre justo, pero prácticamente cayó en la trampa de aquellos hombres maquiavélicos que querían hacer la vida imposible, que querían deshacerse de Daniel. Entonces en el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, él te libre. O sea, vemos claramente que el rey tenía confianza a pesar de todo en las oraciones de Daniel, porque le dijo, el rey que tú le sirves, él te libre. En otras palabras, mucha gente cree que él lo dijo sarcásticamente, pero no fue sarcásticamente. El rey sabía, por eso fue que el rey lo puso en la posición que estaba, porque sabía que Daniel tenía una comunicación directa con su Dios, y sabía que el Dios que Daniel le servía era un Dios poderoso, un Dios real, a pesar de que no le servía a Dios. Entonces, cuando él le dice que sea tu Dios el que te libre, era porque él realmente creía y sabía que las oraciones de Daniel eran efectivas, y mucha gente no entiende eso. Él sabía que Dios tenía la potestad para salvar a Daniel de esa situación. Por eso Dios siempre protegió a Daniel de los leones hambrientos. Dios no permitió que los leones hambrientos se comieran a Daniel, obviamente. Y parece, ¿verdad?, que como que Dios hizo que los leones dejaran de tener hambre por esa noche. Pareciera que esa noche los leones se mantuvieron más altos que nunca, ¿verdad?, llenos de comida en su estómago. Por lo menos Dios permitió, ¿verdad?, que esos leones no le hicieran daño a Daniel, a pesar de que estuvieron una noche con Daniel entera allí. Y el rey se pasó, ¿verdad?, la noche, todos sabemos la historia, el rey se pasó toda la noche ayunando, como lo hicieron los leones también, ¿verdad? Porque los leones no comieron a Daniel, estuvieron ayunando, también el rey estuvo ayunando. Así que esto nos enseña, esta historia nos enseña que a pesar de que haya oposición, a pesar de que nuestra familia en ocasiones se oponga a nosotros por nuestra fe, por lo que nosotros creemos, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, lo que sea, aunque haya oposición, que tengamos oposición, Dios siempre nos va a dar la victoria, nos va a enseñar que para Él no hay nada imposible. Si aquellos sátrapas no se pudieron salir con la suya, tampoco los leones.
Esto significa que tampoco aquellos que estén en contra nuestra tampoco se saldrán con las suyas. Así que creo que el triunfo sigue a las pruebas. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que hubo un visitante angelical en el foso de los leones. Por eso en el versículo 22 dice: mi Dios envió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Cuando, cuando ya al otro día, ¿verdad?, que Dios salva a Daniel de los leones, Daniel comienza a testificarle de cómo pasó ese milagro y le dice a él claramente: Dios envió su ángel, ¿verdad? Yo siempre digo que ese fue Jesucristo que estuvo allí con Daniel. En otras palabras, que hubo una visita angelical en aquel foso, y dice que cerró la boca de los leones. ¿Sabes? Que el poder de Dios, que al enviar su ángel, fue tan y tan grande que los leones no pudieron, ¿verdad?, ni siquiera pensar, ¿verdad?, ni siquiera que iban a tocar a Daniel, porque el ángel estaba allí con ellos. Entonces ahí le dice que la boca de los leones fueron cerradas. En muchas ocasiones Dios va a permitir que las bocas de muchas personas sean cerradas, que nos quieren hacer daño, que quieren desarrollar, ¿verdad?, ese sentimiento de oposición contra nosotros, simplemente porque somos personas de fe y que amamos a Dios, y que quizás no estamos de acuerdo con cosas que hacen, pero obviamente solamente Dios puede hacer estos milagros, solamente Dios puede cambiar la mentalidad de las personas, como lo hizo, ¿verdad?, con esta historia, ¿verdad? Y el rey invita, obviamente después que pasó todo esto, que la boca de los leones fueron cerradas, ¿verdad? Estamos culminando. La Biblia dice que el rey invitó al pueblo a que respetasen y adoraran al Dios de Daniel, que eso está en el versículo 26 y 27, te lo voy a leer. Dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos los teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. O sea, cuando escuchamos a un rey testificar acerca de Dios, es porque pudo experimentar, ¿verdad?, la misericordia de Dios en la vida de Daniel. Él probablemente, como rey, había enviado quizás a personas al foso de los leones, y él veía obviamente cómo esas personas han devorado por los leones. Entonces el hecho de que Dios les cerró, ¿verdad?, la boca a los leones, le mostró al rey de que verdaderamente Dios estaba con Daniel, de que verdaderamente el Dios que Daniel le servía era el Dios verdadero, el Dios real, el Dios que existía y que era el Dios viviente. Por eso lo testifica y lo dice claramente. Y dice: ¿sabes qué? De ahora en adelante, yo de mi parte, voy a hacer una ordenanza que todo el mundo tema en mi reino al Dios de Daniel, y que lo honren, porque Él es el Dios que hizo el milagro, el Dios que en mi propia cara vio, ¿sabes?, que hizo que Daniel no fuera devorado por los leones. Y esto es una maravillosa historia, porque nos muestra la fe que bajo el fuego demuestra ser verdaderamente lo que nos lleva a Cristo. En otras palabras, es que cuando él vio este milagro de Dios con Daniel, pues hizo que tomara un decreto, ¿verdad?, para que todo el mundo le sirviera a su Dios. Entonces, muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles para que después podamos ver la bendición. ¿Qué bendición se vio aquí? Que finalmente Él hizo el decreto para que todo el mundo le sirviera a Dios en su reino. ¿Por qué? Porque el Dios de Daniel lo ha librado del poder de los leones. Y eso fue prácticamente
una historia maravillosa de fe, de sufrimiento, pero también de mucha bendición, porque a través de esta situación muchos pues comenzaron a servirle al Dios de Daniel. Muchos comenzaron a creer en el Dios de Daniel. Muchos empezaron a desarrollar su fe y tener la fe que tenía Daniel. Entonces estoy seguro de que aquellas personas que estaban conspirando en contra de Daniel fueron avergonzados, fueron tomados no en cuenta por el rey. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el rey se dio cuenta que eran personas malas, que hicieron todo con la mala intención de hacerle daño a Daniel, un hombre que verdaderamente era un hombre de Dios, un hombre de fe, y se mantuvo firme creyéndole a Dios a pesar de los momentos difíciles que esa gente le causaban, a pesar del odio, a pesar del rechazo, a pesar de la envidia, todo ese tipo de malos sentimientos que tenían en contra de él. Daniel se mantuvo fiel creyéndole al Dios soberano que lo había levantado, que había permitido que hubiera nacido cautivo, pero también permitió que fuera llegar a ser primer ministro. Así que esta historia, ¿verdad? Como dije anteriormente, nos enseña que la fe bajo el fuego demuestra ser verdadera y nos lleva a Cristo. Así que eso sería prácticamente todo. Yo le pido, ¿verdad?, que sigan orando por la familia los sigo recalcando, la familia de los misioneros que fallecieron en Haití, que sigan orando por esa nación, que Dios tenga misericordia, que Dios pueda abrir puertas y que el evangelio entre a esa nación y se acabe, ¿verdad?, la guerra, se acabe la maldad en esa nación, que Haití pueda un día decir que Haití le pertenece a Cristo, porque para Dios no es nada imposible. Así que Dios te bendiga, y oro para despedirnos en esta mañana gloriosa, y que sea el Señor, ¿verdad?, en este día dándote las fuerzas para seguir adelante en este comienzo de semana, que Dios te dé la fuerza para empezarla y terminarla también en su presencia. Padre, te damos gracias, gloria y honra, gracias por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia. Gracias porque en medio de nuestras situaciones, en medio de la oposición, podemos tener la fe para seguir confiando de que tú estás en control de todas las cosas, Padre. Oramos por la familia misionera que falleció, Padre. Oramos por esa nación de Haití, Padre, para que tú metas tu mano poderosa, Señor, y haga algo sobrenatural en esa nación, y que Haití pueda algún día cantar todos unánime que pertenecen a ti, Señor, pertenecen al Cristo poderoso, Padre. Doy la gloria y la honra en esta mañana gloriosa que tú has creado una vez más, Padre. Muchas bendiciones, será hasta la próxima, mis hermanos. Manténganse creyéndole al Señor. Bendiciones.